Dios les bendiga a todos. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Mirando en el día de hermanos la lectura titulada Recuerden y regresen, mirando el libro de Jeremías capítulo 2 y capítulo 3. Señor y Padre Celestial, no hay otro como tú. Te damos toda gloria y toda honra, Padre, porque verdaderamente que la mereces. Pedimos de una manera especial, Señor, que nuestras vidas sean tocadas así mismo a través de esta lectura. Padre, que mientras estudiamos este libro podamos asimilar, entender y aplicar los valores y los principios para que trates de compartir con nosotros. Háblanos, mi Cristo, de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, miramos aquí, no sé si alguna vez alguno de ustedes ha construido, ¿verdad?, un castillo de arena. Asimismo, y cuando lo está construyendo, ¿verdad?, muchas veces empieza a desmoronarse, empieza así mismo a caerse. Es un ejemplo de lo que diríamos como una erosión, tipo erosión. Y lo primero que pasa, ¿verdad? Es que hay una socavada, como un huevo que empieza a pasar, y las paredes empiezan entonces así mismo a ceder, como a colapsar, y finalmente la estructura completa termina derrumbándose. Pues así mismo la erosión pasa también en la vida cristiana. Un hábito que puede ser antes impensable llega a tolerarse a regañadientes, y lo que se tolera pronto es condonado, luego apoyado y después abiertamente promovido como lo aceptable a sí mismo bajo los ojos de Dios. Esta erosión, ¿verdad? Era algo tan sutil, pero devastadora. Sucedió en la nación de Judá. Quizás está ocurriendo quizás en nuestras vidas de igual manera y tenemos que estar al tanto, hermanos, atentos de lo que está pasando, lo que nosotros permitimos y a lo que le damos la bienvenida en nuestras vidas. En nuestra vida personal, por ejemplo, la ética comercial, el uso de nuestro dinero, la relación con el cónyuge, con los hijos, y estar seguro, hermanos, de que eh, mientras no sea posible, ¿verdad? No hacer caso a la presencia de la erosión, no será posible escapar de sus consecuencias, porque son tan seguras como la palabra de Dios. Así que hay que estar al tanto para no permitir que estas cositas sigan aumentando. Así que, hermanos, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Que no estemos jugando con la defección o contaminación en nuestras vidas cristianas, en la confianza de que la paciencia de Dios es larga. Si cree, hermanos, que es así, ¿verdad? Tenemos que mirar, luego leas Éxodo capítulo 34 del 6 al 7. Y hay que entender así mismo, hermanos, que errar es humano, pero cuando el borrador se gasta antes que el lápiz, se está errando entonces demasiado. Podemos ver entonces, hermanos, así mismo que el capítulo 2 de Jeremías nos muestra aquí mismo que en esta sección la analogía del matrimonio contrasta tremendamente el amor de Dios para su pueblo con el amor de éste por otros dioses y revela lo que es la infidelidad de Judá. Entonces Jeremías asimismo viene y condena a Judá, que algunas veces le llama Jerusalén, el nombre asimismo de la ciudad capital, por buscar la seguridad en cosas indignas, cambiantes y no en el inalterable Dios, ¿verdad? Apreciamos a un amigo, por ejemplo, que permanece fiel a su compromiso y nos desilusiona el que no puede cumplir con una promesa. A Dios le complació, hermanos, cuando su pueblo le obedeció al principio, pero se contrarió cuando se negaron a cumplir su compromiso. Así que primero obedecieron al principio, luego dijeron ya no vamos a obedecer más prácticamente con sus acciones. Y las tentaciones, hermanos, nos distraen de Dios. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Que estas distracciones en nuestras vidas no se conviertan en un compromiso que hagamos, ¿verdad? Para disque agradar a Dios, pero haciendo así mismo lo malo aún. La primicia o la primera porción de la cosecha se separaba para Dios, como vemos en Deuteronomio 26, del 1 al 11. Y de esa misma forma, Israel estaba dedicada a Dios en sus años anteriores y ansiaba complacer a Dios como si fuera su joven esposa. Un pueblo santo y devoto. Esto era un gran contraste con el pueblo de los tiempos de Jeremías. No sabemos acá, hermanos, que la nación incluía a la casa de Israel, también la nación incluía la casa de Jacob, Judá, también incluía, Jeremías conocía bien la historia de Israel, los profetas recitaban la historia al pueblo por varias razones. Número uno, era para que se acordaran de la fidelidad de Dios. Número dos, asegurarse de que el pueblo no lo olvidara em, lo que había hecho Dios por ellos. Número tres, enfatizar el amor de Dios
hacia ellos. Número 4, recordarles que hubo un tiempo en que estuvieron cerca de Dios. Y nosotros debemos de aprender, hermanos, de esta historia para así construir también sobre los éxitos y evitar, ¿verdad?, que nuestra vida termine desmoronada como el castillo de arena en base a las malas decisiones que empiezan a concobar, ¿verdad? Y a hacer afectar. Baal era el jefe masculino de los dioses de la región cananea. Cuando habla del capítulo 2, 23, cuando dice Baales, ¿verdad? Se refiere a sí mismo al hecho de que en la práctica cananea, Baal se adoraba en varios lugares. Baal era el dios de la fertilidad. Su adoración incluía el sacrificio de animales. También, hermanos, cuando se menciona mucho a Baal, ¿verdad? Otra cosa que incluía también era la prostitución sagrada, hombres y mujeres, en los lugares altos. Jezabel, la esposa del rey Acab, inició la práctica de adoración a Baal en el reino del norte y finalmente, hermanos, se difundió por toda Judá. La orientación sexual de la adoración de este ídolo era una constante tentación para los israelitas, quienes tenían el llamado a ser a sí mismos santos. Capítulo 2:10 también nos muestra que Dios decía que las naciones paganas como Kitim, que Chipre en el oeste y Cedar, residencia de las tribus árabes que vivían en el desierto al este de Palestina, permanecieron leales a sus dioses nacionales. Pero Israel entonces abandonó al único Dios verdadero por un objeto indigno, asimismo de adoración. Vemos asimismo, hermanos, que ¿quién apartaría un manantial de agua, verdad, que resplandeciera por una cisterna, un pozo que recogía agua de lluvia? Pues mire lo que dice el capítulo 2:13. Dios les dijo a los israelitas que hacían exactamente esto cuando se apartaban de él. La fuente del agua viva estaba siendo rechazada por ir a coger o buscar una cosa, ¿verdad?, que no tenía ningún valor, ningún poder. Cuando menciona entonces a Memphis, estaba cerca de lo que es hoy el Cairo, en el Bajo de Egipto, y Tafnes estaba en la región nordeste del mismo país. Jeremías a lo mejor se refería a la anterior invasión de Judá por el faraón Sisac en el 1926 a.C., cuando habla Primera de Reyes, capítulo 14-25. O puede haber estado quizás predeciendo la invasión del faraón Necao en el 609 cuando moriría el rey Josías de Judá en Segunda de Reyes, capítulo 23, 29 y 30. Pero Jeremías lo que sí hizo, quiso señalar al pueblo que se acarrió al rebelarse en contra de Dios. Entonces, la mancha del pecado, hermano, es más profunda que la misma piel. Israel tenía manchas que no podían ser limpiadas, ni siquiera con los limpiadores más fuertes, ya que la purificación espiritual debe de ir hasta el corazón y este trabajo solamente lo puede hacer Dios. El pueblo se compara en un momento, hermanos, con animales, capítulo 2, 23 al 27, que buscan pareja en tiempos de celo. Con desfreno corren hacia el poder, el dinero, las alianzas con potencias extranjeras y asimismo a otros dioses. Y los ídolos no buscan a nadie. La gente busca a los ídolos y luego corre con ligereza en pos de ellos. Ser un profeta, hermanos, en esos tiempos implicaba grandes riesgos. Los profetas tenían que criticar las políticas de reyes malvados y esto los hacía parecer también traidores. Los reyes odiaban a los profetas por levantarse en contra de sus políticas y por lo general el pueblo los odiaba por predicar en contra de sus estilos de vida idólatras, también como dice Hechos 7, 52. Hermanos, ¿verdad? Odian a los predicadores que predican la verdad, ya que va como que les puya, ¿verdad? Les hinca, les hace sentir incómodos porque se están hablando de temas o de cosas que van en contra de la manera que la palabra de Dios espera que apliquen en su modo de vivir. Así que el olvido, ya sea accidental o intencional, puede ser peligroso. Israel se olvidó de Dios al centrar sus afectos en los encantos del mundo, mientras más nos concentremos en los placeres del mundo, más fácil resultará que nos olvidemos de la protección, el amor, la fidelidad, la dirección de Dios y sobre todo de Él mismo. ¿Qué le agrada más, hermanos? ¿Qué se ha olvidado de Dios últimamente en su propia vida? ¿Verdad? Está más enfocado en las cosas del mundo, está más enfocado así mismo en las cosas de Dios. Dios no está en contra de nuestras alianzas ni de las sociedades de trabajo, sino que está en contra de que la gente confíe en otros para recibir la ayuda que solo debe de proveer a sí mismo directamente de Dios. El capítulo 3, ¿verdad? Nos muestra lo que son
habla el capítulo 3 versículo 1 de la ley que aparece en Deuteronomio 24 del 1 al 4. Dice que una mujer a la que su marido le dio carta de divorcio por haber encontrado algo íntimo en ella, nunca se podrá unir de nuevo a su primer esposo. Judá dice, se divorció de Dios y se casó con otros dioses. Así que Dios tenía el derecho, hermanos, de repudiar a su pueblo por desobediente, pero en su misericordia estaba dispuesto a volverles a recibir. Como árabe en el desierto, cuando dice esa frase, significa que así como un ladrón árabe se escondería y esperaría para saquear una caravana en un viaje, Judá corría hacia la idolatría. Así, ¿verdad? Como ellos están pendientes y de repente van y de una vez, literalmente así estaban buscando los dioses, buscando cualquier oportunidad, hermanos, para ir y adorar y orarle a algo que no tenía ningún poder. A pesar de su gran pecado, Israel seguía hablando como si fuera hijo de Dios. De la única manera que podían hacerlo era restando importancia a su pecado. Cuando sabemos que hemos hecho algo malo, hermanos, queremos pasar por alto el error antes de liberarlo, ¿verdad? Restándonos a sí mismo de la culpa que podemos sentir, como quitando la importancia, hermanos. Pecado es pecado y algunas veces le ponemos nombres a los pecados y ahí como que empezamos a mentir. Dije una mentirita blanca, no, hermano, yo pequé. Es fuerte, suena duro, pero yo no cometí un pecadito. No, yo pequé. O pecamos. No hay otra, ¿verdad? Es honramos a Dios, honramos a Dios. No honramos a Dios un poquito, ¿verdad? Honramos a Dios en nuestra totalidad. Pecamos de igual manera, en la misma manera. Así que tenemos que elegir. El reino del Dios del norte cayó ante Asiria y el pueblo lo llevaron ante el cautiverio. Y la lección trágica de su caída debió haber provocado el reino del sur de Judá a que regresara a Dios. Pero ¿qué pasó, hermanos? No prestaron atención. Jeremías exhortó a Judá a que volviera a Dios para evitar un desastre seguro. Su mensaje llegó entre el 627 y 621 a.C., durante el reinado de Josías, y a pesar de que este rey, hermanos, obedeció los mandamientos de Dios, su ejemplo aparentemente no llegó al corazón del pueblo. Y si el pueblo se negaba a arrepentirse, Dios dijo que destruiría la nación debido a la maldad del abuelo de Josías, que fue el rey Manasés en Segunda de Reyes 23 del 25 al 27. Y podemos ver así que Israel ni siquiera trataba de aparentar obediencia a Dios. Sin embargo, Judá mantuvo su apariencia de fe verdadera sin un corazón sincero. Así que, hermanos, creer la sana doctrina sin un compromiso de corazón es como ofrecer sacrificios sin un verdadero arrepentimiento. Es como un arrepentimiento falso. Y fue lo que mostró Judá, trayendo palabras condenatorias de Jeremías, pero vivir sin fe, hermanos, es un caso perdido. Y expresar dolor sin cambiar resulta en algo traicionero y también algo desleal. El reino del norte de Israel estaba en cautiverio, castigado por sus pecados, habían despreciado a sí mismo a los vecinos por su herejía flagrante, por su degradación moral. Y aún así Jeremías prometió, hermano, el remanente de Israel, las bendiciones de Dios, si volvían a regresar al camino de Dios. Dios luego prometió dar líderes del pueblo, pastores conforme a su corazón que lo siguieran, llenos de conocimiento, sabiduría y entendimiento. Y Dios observó la falla de dirección de Israel, por lo que prometió enviar la clase correcta de liderazgo para ellos. Si miramos a nuestros líderes y confiamos en ellos, ¿verdad? Para que nos guíen y nos dirijan. Pero hermanos, si los líderes no siguen a Dios, entonces ¿qué estamos siguiendo? Lo que van a hacer es desviarnos. Podemos ver que los días de Salomón reinó sobre una nación unida. El pueblo tuvo un hermoso templo donde adoraban a Dios y el templo guardaba asimismo el arca del pacto, que es un símbolo de la presencia de Dios con su pueblo. Recuerden, hermanos, que el arca, ¿verdad? Guardaba las tablas de los 10 mandamientos, como dice Éxodo 25 del 10 al 22. Y en el reino futuro no se extrañarían, ¿verdad? Esos días en el arca, porque Dios estaría presente en medio de su pueblo. Y los versículos del 22 al 25 del capítulo 3, Jeremías predijo el día en que la nación volvería a unirse. La verdadera adoración se reinstauraría y el pecado se vería como tal. Nuestro mundo glorifica la emoción que surge de la riqueza, competencia y placer sexual. Y pasa por alto el pecado, hermanos, que con tanta frecuencia se asocia con estas emociones. Resulta muy triste el hecho de que muy pocos vean el pecado tal como es un engaño. Y la mayoría, hermanos, así mismo de la gente no puede
verlo hasta que se ve destruida por el pecado que has perseguido. La ventaja de creer en la palabra de Dios, hermanos, es que no tenemos que aprender por dura experiencia los resultados destructivos del pecado, sino que podemos aprender, ¿verdad? Entender y elegir el camino correcto para evitar estas cosas en nuestras vidas. Señor y Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por esta enseñanza y por esta oportunidad de poder meditar en tu palabra. Te pedimos, Padre, que nos guíes diariamente y que nos muestres el camino que debemos de seguir, Padre, que nunca nos distraigamos en nuestros alrededores, Padre, haciendo cosas que nos alejen de ti. En tu santo nombre pedimos esto, mi Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, Dios les bendiga grandemente a todos. Hermanos, bendiciones y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.